A ver, rápidamente, ¿qué les estoy presentando en esta diapositiva? Les estoy presentando un poco la evolución de la historia de la vacunología. Y es importante que todo se inicie aquí aproximadamente en 1796. Un médico en Inglaterra llamado Edward Jenner descubre que las ordeñadoras de vacas en esa parte de Inglaterra, cuando se infectaban de viruela bovina, no les daba viruela humana. Y esa observación científica de ese médico lleva al desarrollo de la primera vacuna diseñada científicamente. Lo que él hace es toma material de la vesícula de las manos de las ordeñadoras que estaban sufriendo de viruela bovina y la inyecta en el brazo de un niño, y 4 semanas después reta al niño contra viruela humana y nota que el niño estaba protegido en contra de la viruela humana. Recuerden que la viruela humana en el siglo pasado mató 300 millones de personas y que gracias a la vacuna diseñada por Edward Jenner se logró erradicar la viruela de la faz de la Tierra. ¿Eso qué significa? No existe viruela humana en el mundo gracias a un programa de vacunación que inicia en 1796 con el diseño de esa vacuna. Era una vacuna de virus vivo atenuado y básicamente era un virus bovino que era inoculado en el brazo de las personas, y esto los protegía en contra de viruela humana. La historia de la vacunación de viruela es muy interesante porque cuando hubo alguna vez una expedición de Europa a América Latina intentando traer las vacunas de Europa a América para erradicar la viruela de América, y esa vacuna venía en el brazo de las personas. De hecho, iban pasándole, iban inoculando, eran niños, iban inoculando la viruela en el brazo de niños hasta que la vacuna llegó a América y se implementaron los primeros programas de vacunación. Aquí ustedes ven la evolución de la historia de la vacunología. Cada punto de color representa una vacuna diferente y ustedes notan cómo se va incrementando la tecnología a medida que la ciencia va avanzando, se van descubriendo diferentes vacunas. De la raya vertical punteada que les estoy mostrando hacia la izquierda están las tecnologías más comunes, las tecnologías que se basaban en virus atenuados, que son virus debilitados en el laboratorio, o virus inactivados, que son virus que se matan en el laboratorio con tecnologías químicas o por medio de calor. Esas fueron las primeras vacunas que se desarrollaron y muy probablemente una gran cantidad de las vacunas que ustedes tienen en sus brazos. Por ejemplo, ahí tenemos vacuna contra la toferina, vacuna contra el tétanos, vacunas contra la tuberculosis y la difteria y la vacuna de fiebre amarilla. Todas esas tecnologías antes de 1970 eran bastante básicas. Todo explota aproximadamente en 1986 cuando un investigador chileno llamado Paulo Valenzuela, trabajando en California, desarrolla la primera tecnología que utiliza la técnica de ingeniería genética, en ese caso la vacuna de hepatitis B. Y es interesante que esta vacuna se produce como si ustedes produjeran cerveza en un gran fermentador, en una fábrica de cerveza. Aquí lo que se utiliza es, se toma el gen del antígeno de superficie de hepatitis B, se introduce en la levadura común y corriente, esa levadura se mete en grandes fermentadores, se crece la levadura y posteriormente se purifica la vacuna y las personas son vacunadas con la proteína pura. Les recuerdo que esta tecnología tiene más de 40 años de usarse en el mundo. Es la tecnología con la que vacunamos a nuestros niños a los 2 meses de edad, a los 4 meses de edad y a los 6 meses de edad. Posteriormente hubo otras tecnologías más modernas. A partir del siglo XXI comienzan las nuevas tecnologías y aquí comienza a explotar tecnologías de proteínas recombinantes. Aquí tenemos una tecnología, por ejemplo, que usamos frecuentemente en nuestros adolescentes en Panamá, que es la vacunación contra el virus de papiloma humano. Es la primera vacuna en contra del cáncer que existe. El 99% de los cánceres del cuello uterino de la mujer es causada por este virus, y vacunando a nuestras niñas en Panamá desde los 11 años de edad, nosotros vamos a poder en el futuro lograr eliminar el cáncer cervicuterino como una causa de muerte en nuestro país. Ahora tenemos vacuna para ébola, tenemos también vacunas para dengue que pueden llegar a ser implementadas en el futuro en nuestro país. Hay 31 enfermedades que son prevenibles hoy por vacunación a nivel mundial. Panamá es un líder en esta implementación de vacunas, como les voy a mostrar más adelante. ¿Cómo funcionan las vacunas? En esta parte les estoy mostrando cómo funcionan las infecciones y les estoy poniendo como ejemplo el COVID-19. ¿Qué sucede? Aquí tenemos una persona sana,
que se infecta con un patógeno, por ejemplo, COVID-19, esa persona se va a enfermar, va a desarrollar enfermedad, puede morir, y si esa persona se recupera, esa persona puede quedar inmune. En el caso de COVID-19, un número importante de personas son asintomáticas. Lamentablemente no nos damos cuenta que están infectados, pero esas personas infectadas que no tienen síntomas pueden transmitir el virus a personas que no saben que estas personas están infectados y donde el virus se está multiplicando. 81% de las personas que sufren de COVID tienen enfermedad leve, 14% tienen enfermedad severa y 5% tienen enfermedad crítica. Aproximadamente 2% de las personas mueren. Y de hecho, si ustedes miran los números de las personas en el MIDA que se han infectado y que han fallecido, ustedes tienen en el MIDA 2% de letalidad en las personas que se han infectado. Eso no es un número pequeño. O sea, 2 de cada 100 personas que se han infectado en el MIDA de COVID-19 han fallecido. Y no deberían fallecer porque nosotros tenemos una tecnología que previene que las personas se infecten, se enfermen y fallezcan. Cuando uno mira lo que está sucediendo a nivel mundial y uno evalúa lo que se llama cero prevalencia, y uno intenta saber cuál es el porcentaje de personas que el día de hoy ya se infectaron con COVID-19, porque si ustedes se recuperan, ustedes quedan protegidos, no quedan protegidos de por vida, y eso podemos discutirlo más adelante, y es importante que las personas que se infectan y se recuperan se vacunen, porque esas personas van a tener una protección mucho más duradera. Pero cuando se hacen estudios a nivel mundial, en donde se toma muestra de suero a las personas para saber qué porcentaje de la población mundial ya se infectó, noten que solamente el 3% como promedio de la población del mundo se infectó. ¿Y esto qué significa? Que 97% de las personas todavía no se han infectado con COVID-19, y si nosotros no usamos la vacuna que está disponible el día de hoy, ese 97% de personas se va a infectar, un gran número de ellas, un gran número de ellos se van a enfermar y un número importante van a fallecer. Hoy han muerto 4 millones de personas en el mundo por COVID-19 y se han infectado cerca de 200 millones de personas. Recuerden que somos 7.000 millones de personas. Solamente se han infectado 200 millones. ¿Eso qué significa? Que si nosotros no paramos a la pandemia, si no paramos al COVID-19, ese virus va a continuar transmitiéndose en las personas, va a continuar causando enfermedad y va a causar muerte en un número importante de personas. ¿Cómo funcionan las vacunas? Bueno, en el caso de las vacunas, uno administra un antígeno, una sustancia, un componente, o puede utilizar el virus completo muerto y uno vacuna a la persona. El sistema inmune lo que hace es reacciona. Ustedes están entrenando su sistema inmune de tal manera que la próxima vez que una persona se exponga al virus, esa persona está protegida, esa persona no se va a infectar y esa persona queda directamente protegida por la vacuna. Pero no solo eso, esa persona protegida, cuando uno logra alcanzar una vacunación de un gran número de personas en la población, ocurre lo que conocemos como protección de rebaño o inmunidad colectiva, en el cual aquellas personas que han sido vacunadas protegen a los que no han sido vacunados todavía o protegen a los que no responden adecuadamente a la vacuna. ¿A quién no estamos vacunando? Todavía hoy en Panamá no estamos vacunando a personas menores de 40 años de edad, no estamos vacunando a niños. Las personas que sufren de cáncer, trasplante, personas que tienen tratamientos inmunosupresores no responden. Uno se vacuna, uno se protege a sí mismo, pero uno está siendo solidario con los demás y está protegiendo a aquellas personas que no responden a la vacuna o que todavía no se han podido vacunar. Una persona vacunada en casa protege a aquellos en casa que no se han logrado vacunar. ¿Ok? Cuando uno habla entonces del impacto del programa de vacunación en las Américas, en la región donde nosotros vivimos, que han logrado las vacunas, y aquí le puse una lista de enfermedades. Aquí está la polio, aquí está la rubiola endémica, está el síndrome de rubiola congénita. Este es un virus que infecta a la mujer embarazada y ese bebé dentro del útero de la madre con este virus tiene ceguera, tiene sordera y puede sufrir de malformaciones del corazón, difteria, tétanos neonatal. El tétanos, por ejemplo, era una enfermedad que afectaba a nuestros campesinos en el campo cuando no los vacunábamos en contra del tétano. Y el sarampión. Y cuando uno mira lo que las vacunas han hecho, miren, 100% de eliminación de polio en las Américas,
100% de eliminación de la rubiola endémica, 100% de la eliminación de la rubiola congénita, 99% de la eliminación de difteria, 99% de eliminación del tétanos neonatal. Cuando la mujer en el campo da a luz y el cordón umbilical se corta con un objeto que no esté estéril, el bebé sufre de tétanos neonatal y ese bebé puede morir de ese tétanos neonatal. Con la vacunación logramos eliminar 99% del tétanos neonatal y en Panamá hemos eliminado 99% del sarampión. En Panamá vacunamos contra 23 enfermedades a través de la vacunación. Ustedes en Panamá no ven ninguna de estas enfermedades y no ven ninguna de estas enfermedades porque Panamá tiene uno de los programas de vacunación más exitosos que existen en el mundo. Nosotros en Panamá invertimos 40 millones de dólares, balboas, que no es nada comparado con lo que estas vacunas hacen en nuestro país, evitando la transmisión de todas estas enfermedades, gracias a que hay tecnologías de vacunas que permiten que nosotros vacunemos a los niños, a las mujeres embarazadas, a los adolescentes y al adulto mayor. Y gracias a la vacunación, nosotros no vemos ninguna de estas enfermedades en Panamá. América Latina ha sido pionera en la erradicación de la viruela. En 1971 se comunicó el último caso de viruela en Perú, en Panamá. Desde antes no tenemos viruela gracias a la vacunación contra viruela. América Latina fue la primera región en eliminar la polio. Antes de que Europa eliminara polio, América ya había eliminado, y cuando hablo de América Latina y hablo también de Estados Unidos y de Canadá, habíamos eliminado la polio de América. Fuimos la primera región en el mundo de eliminar la rubiola y fuimos la primera región en el mundo en eliminar el sarampión. Así que nosotros tenemos una larga historia de éxito gracias a la vacunación. Los que trabajamos en vacunas sabíamos que venía una pandemia, porque teníamos ya avisos de que nos estábamos acercando a una pandemia. Y cuando uno estudia la historia de las pandemias en el siglo XX, y se las estoy señalando en la parte inferior de la diapositiva, en el siglo XX nosotros tuvimos 4 pandemias. 3 de esas pandemias fueron de influenza. La primera fue en 1918, una pandemia de influenza H1N1. En 1957, H2N2, yo había nacido ya en 1957, afortunadamente sobreviví esa pandemia. En 1968 tuvimos una pandemia de influenza H3N2 y en 1981 comenzó la pandemia del virus de inmunodeficiencia humana adquirida. Aunque ustedes no lo sepan, el VIH ha matado 35 millones de personas a nivel mundial y no tenemos una vacuna contra el VIH. Pero gracias a la investigación contra el VIH, los científicos han logrado avanzar el conocimiento de la inmunología, el conocimiento de la vacunología, el conocimiento de la manufactura de vacunas. Así que los que trabajábamos en vacunas estábamos esperando una pandemia. Pensábamos que iba a ser una pandemia de influenza porque 3 de las 4 pandemias del siglo pasado habían sido de influenza. Sin embargo, nos equivocamos. Pero esta era crónica de una pandemia anunciada. ¿Por qué? Iniciando el siglo XXI, en el 2002, tuvimos el primer brote epidémico de coronavirus en China, causada por SARS-CoV-1, que afectó 37 países, solamente causó 8.000 muertes, pero miren la letalidad. La letalidad es 10%, 5 veces más grande que la letalidad de COVID-19. Afortunadamente, este virus logró controlarse porque a diferencia de COVID-19, este virus no causaba enfermedad asintomática, de tal manera que era fácil identificar a las personas infectadas, aislarlas, hacer cuarentena y de esa manera este virus desapareció de la faz de la Tierra. No existe el día de hoy. En el año 2009 tuvimos la primera pandemia del siglo XXI y esa pandemia sí fue gripe porcina. Esta se origina, de hecho, en Estados Unidos de Norteamérica, aunque el lugar más conocido fue México, y fue el lugar donde se dio a conocer internacionalmente que se había originado la pandemia de gripe porcina en el 2009, pero en realidad se originó en los Estados Unidos de Norteamérica. Existe una relación muy cercana entre, estos son zoonosis, estas son enfermedades que saltan de los animales, de los murciélagos, por ejemplo, en el caso de COVID-19, salta de los murciélagos a lo que conocemos como un huésped intermediario. En este caso era un felino que vive en Las Palmas, en Asia, que se llama civeta,
y en estos animales el virus se adapta y posteriormente salta de ese huésped intermediario al ser humano y es capaz de causar infección en seres humanos. Como no tenemos inmunidad previa en contra de este virus, tenemos muchos casos de enfermedad grave. En el caso de la influenza porcina H1N1, el huésped intermediario es el cerdo. Esto salta de las aves al cerdo, se adapta en el cerdo y posteriormente salta del cerdo al ser humano y causa infecciones en el ser humano. Todo esto es importante para ustedes porque ustedes trabajan en un campo en el cual esa relación entre la salud animal, la salud humana y el ambiente es muy crítico para que esto ocurra. En el 2012 tuvimos la segunda epidemia de coronavirus, en este caso MERS, esto fue en el Medio Oriente, y en este caso el huésped intermediario fueron los camellos. El virus salta del murciélago al camello, se adapta en el camello y del camello pasa al ser humano. MERS afectó 22 países, solamente hubo 2.500 casos de MERS, pero noten que la letalidad era 34%. ¿Esto qué significa? Que una de cada 3 personas que le daba MERS fallecían. Afortunadamente ha habido muy pocos casos y se ha logrado contener la transmisión de MERS de los camellos hacia los seres humanos. 2014 tuvimos ébola en el oeste de África, afectó 10 países, 28.000 personas, 39% de letalidad. Aquí teníamos vacunas, afortunadamente se desarrolló una vacuna contra ébola y gracias a la vacuna que se desarrolló contra ébola se logró controlar el ébola. Y estamos viviendo actualmente la pandemia de COVID-19. Todo este conocimiento, el conocimiento que se origina en el 2002 con SARS-CoV-1, que se origina en el 2012 con MERS, nos permitió a los investigadores comenzar a desarrollar vacunas contra COVID-19. Esto es importante. Esta vacuna no se inicia la investigación en el 2020, no se inicia en el 2019. La investigación científica de las vacunas para COVID-19 se inician en el 2002 con SARS-CoV-1, siguen con MERS en el 2012. Es más, las vacunas de ácido ribonucleico, como la vacuna de Pfizer que se está utilizando hoy en nuestro país, tiene 30 años de investigación. En 1990, los investigadores comenzaron a investigar si el ácido ribonucleico o el ácido desoxirribonucleico podían ser futuras medicinas o podían ser utilizadas para desarrollar vacunas. Así que aquellas personas que le dicen a ustedes que estas vacunas se desarrollaron en un año no es correcto, no es cierto. Estas vacunas contra coronavirus se comenzaron a desarrollar hace 17 años y las vacunas de ácido ribonucleico se comenzaron a desarrollar hace 30 años. Hay una gran inversión científica para el desarrollo de estas vacunas. No se está improvisando, no se está utilizando tecnologías que no han sido investigadas. Estas tecnologías tienen muchísimos años de estar siendo investigadas y es lo que nos permite ahora desarrollar una vacuna contra COVID-19. Rápidamente, este es SARS-CoV-2, este es el virus que causa COVID-19, este es el receptor. ¿Qué es el receptor? Imagínense una llave entrando en una cerradura. La llave es el virus, la cerradura es la puerta de la célula, lo que permite que el virus entre a la célula. El virus no se puede multiplicar fuera de nuestro cuerpo. Los virus no están ni vivos ni muertos. Los virus no son más que material genético, son ácido ribonucleico o ácido desoxirribonucleico, y si ustedes lo ponen en la mesa o lo ponen en una silla o lo ponen en algún lugar de su casa, ese virus no se puede multiplicar. A los pocos días de estar ahí, el virus va a desaparecer porque él no es capaz de multiplicarse. Para poder multiplicarse, tiene que entrar a nuestro cuerpo. Y la cerradura es un receptor que se llama ECA2. Y la llave es una proteína que el virus tiene en la parte externa del virus. Hay algunas proteínas que hacen parte del virus. Aquí les estoy señalando lo que se conoce como el ácido ribonucleico, que es el material genético del virus. En la parte externa del virus hay proteínas que son importantes. La proteína más importante es esta que les estoy señalando aquí, que es la proteína S. Esa proteína S le permite al virus pegarse a la célula, entrar a la célula, y una vez que está dentro de la célula se multiplica dentro de la célula. Esta figurita pequeña que les estoy mostrando aquí les muestra a ustedes todos los órganos de su cuerpo que tienen receptores para el virus. Este virus puede ir a su cerebro, puede ir a su pulmón, puede ir a su hígado, puede ir a su riñón, puede ir a su corazón, puede ir a los vasos sanguíneos. Esta es una enfermedad multisistémica
Esta es una enfermedad que afecta a todos los órganos de su cuerpo y por eso causa una enfermedad grave en aquellas personas en donde su sistema inmune no es capaz de controlarlo. De hecho, cuando nosotros nos intentamos defender del virus produciendo una respuesta inflamatoria, esa respuesta inflamatoria que nosotros desarrollamos afecta a nuestro cuerpo y esa combinación de la respuesta inflamatoria y la multiplicación del virus hace que nosotros nos enfermemos. A ver, ¿cuántos virus tenemos en el cuerpo? Podemos tener miles de millones de partículas virales dentro de nuestro cuerpo. Cada vez que el virus se multiplica, él produce una mutación. Y aquí lo que les estoy presentando es lo que se conoce como la estructura tridimensional de la proteína S. La proteína S, recuerden que es la que tiene el virus en la superficie, es la llave que entra en la cerradura, que abre la puerta de su cuerpo. Por eso es importante que nosotros evitemos que el virus entre a nuestro cuerpo y esta es la proteína S. Esta estructura tridimensional, esta es una proteína que tiene 3 cadenas diferentes. Esta parte que les estoy enseñando aquí es lo que se conoce como el dominio de unión al receptor y es la parte de la llave que entra a la cerradura y que abre la puerta. Los científicos han estado investigando esta proteína S y esa es la que se utiliza para desarrollar las vacunas que ahora están utilizándose a nivel mundial. Todas las vacunas que se utilizan a nivel mundial están basadas en la proteína S, solo que utilizan diferentes tecnologías. Aquí les estoy presentando la proteína S. Esta proteína S solamente se puede pegar a las células cuando abre esta parte que ustedes ven aquí, que es una conformación que se llama una conformación abierta. A ver, rápidamente, hay 3 tipos de vacuna. Aquí tenemos el coronavirus nuevamente. Esto que se ve aquí, que es la corona. La razón por la cual se llama coronavirus es porque se parece al sol. Cuando uno la ve al microscopio, todas esas extensiones parecieran el sol y por eso se llama coronavirus, porque recuerda la corona del sol. Así que aquí tenemos la proteína S. Hay 3 tecnologías importantes. Una tecnología que está basada en proteínas, que se parece a la tecnología de la vacuna de hepatitis B. Una tecnología que utiliza vector viral, que es la tecnología que utiliza la vacuna de AstraZeneca, y una tecnología que usa ácido ribonucleico, que es la tecnología que utiliza Pfizer. Aquí se las puse. Esto es proteína. Esto sería, por ejemplo, la compañía Novavax. Esto sería AstraZeneca y esto sería Pfizer. Noten que usan el mismo antígeno, proteína S, proteína S, proteína S. ¿Y qué uno intenta buscar? Que se produzcan anticuerpos. Los anticuerpos son los que nos protegen. ¿Y cómo funciona esto? Aquí lo tenemos. Este es el virus. El virus se acerca a nuestra célula. El virus debe pegarse al receptor para invadir a la célula. Pero si ustedes tienen anticuerpos y su cuerpo ha producido anticuerpos porque han sido vacunados, estos anticuerpos van a bloquear al virus y van a evitar que el virus se pegue a la célula. Y si el virus no se puede pegar a la célula, no puede entrar a nuestro cuerpo y no se puede multiplicar dentro de nuestro cuerpo. Así que así funcionan todas las vacunas, produciendo anticuerpos, produciendo inmunidad celular y bloqueando al virus. Rápidamente, aquí están las tecnologías de vacuna. En Panamá son 4 tecnologías, las que utilizan el virus completo, las que utilizan vectores virales, la que utilizan ácidos nucleicos y la que utilizan proteínas. Yo le voy a hablar de 2 nada más. La que utilizan ácidos nucleicos, que es la vacuna de Pfizer, y la que utilizan vectores virales, que es la vacuna de AstraZeneca, que son las 2 vacunas que estamos utilizando en nuestro país. Rápidamente, ¿cómo funciona? A ver, los científicos han tomado el ácido ribonucleico de la proteína S, la han incluido dentro de una gotita de grasa, eso se llama una nanopartícula de lípido. Nos inyectan con esa gotita de grasa, la gotita de grasa se pega a la célula, una vez que se pega a la célula libera el ácido ribonucleico dentro de la célula y entonces tenemos dentro de nuestras células unos organelos que se llaman ribosomas que ahora leen el ácido ribonucleico como si fueran lectores de barra. Cuando van al supermercado, ustedes ven que hay un lector de barra. Bueno, los ribosomas hacen lo mismo. El ribosoma agarra ese lector que está en el ácido ribonucleico, lo lee y ahora producen proteínas para que nuestro sistema inmune reconozca esa proteína y produzca anticuerpos que nos van a proteger. Las personas se preocupan por el ácido ribonucleico y las personas se preocupan porque piensan que el ácido ribonucleico entra al núcleo de la célula. Nunca entra al núcleo de la célula. Ese ácido ribonucleico no puede alterar nuestro DNA.
Es imposible. Ese ácido ribonucleico se desintegra, se destruye a las pocas horas de haber sido inyectado y desaparece de nuestro cuerpo. Así que ese ácido ribonucleico no puede alterar nuestro DNA, no puede causarnos mutaciones, no afecta nuestra fertilidad, porque eso lo estamos poniendo en el brazo. Estamos inyectando células del músculo, no lo estamos inyectando ni en los ovarios, ni lo estamos inyectando en los testículos de las personas, y de esa manera, al no afectar a las células germinales, uno no afecta la fertilidad de las personas. Así que no crean aquellas personas que dicen que estamos alterando el DNA de las personas. Eso no ocurre con estas vacunas. El ácido ribonucleico desaparece rápidamente después de haber sido inyectado. Y de hecho, sus células producen todos los días ácido ribonucleico mensajero. ¿Cómo? Si ustedes comen, cuando almuerzan, ¿qué sucede? Su glucosa sube mucho. Para que la glucosa baje, ¿qué hay que producir? Insulina. Para que ustedes produzcan insulina, ¿qué sucede? Sus células producen ácido ribonucleico que va al ribosoma y le dice al ribosoma, produce insulina para que la glucosa de esta persona baje. Si no, esta persona va a tener la glucosa alta todo el tiempo y va a tener diabetes. Así que sus células producen ácido ribonucleico todos los días del año. La tiroides produce ácido ribonucleico y nosotros estamos produciendo hormonas tiroideas todo el tiempo. Rápidamente, así es como funciona la vacuna de RNA mensajero de Pfizer. ¿Qué se hace? Se realizan estudios clínicos donde se incluyen un número de personas. Fíjense nada más en la gráfica, porque les voy a explicar aquí en la gráfica cómo funcionan las vacunas de ácido ribonucleico. Aquí, esta es una vacuna de 2 dosis. La primera dosis se da al día 0 y la segunda dosis se da 4 semanas después en Panamá. En Estados Unidos y en Norteamérica se dan 3 semanas después. Para saber si la vacuna funciona o no funciona, uno realiza estudios de investigación y en estos estudios de investigación la mitad de las personas reciben la vacuna experimental y la otra mitad de las personas reciben un placebo. Aquí lo que ustedes tienen es tiempo después de que la persona ha sido vacunada y lo que ustedes tienen en el eje de la vertical son el número de personas que se infectan. Yo te vacuno aquí. Si tú recibes un placebo y no recibes la vacuna, noten cómo los cuadros azules comienzan a incrementarse. ¿Esto qué significa? Las personas se están infectando. Se están infectando porque el placebo no los está protegiendo. Pero noten que las personas que se vacunan con la vacuna experimental, con los círculos rojos, no se infectan. Es una línea plana. Esto significa que la vacuna funciona. Las personas están siendo protegidas. ¿Pero qué tan rápido funcionan? Aquí se los estoy presentando. Una vez que ustedes se ponen la primera dosis, no piensen que están protegidos inmediatamente. La vacuna toma un tiempo para comenzar a protegernos. Y aquí se los estoy señalando. La vacuna toma aproximadamente 12 a 14 días para comenzar a protegernos. Y lo ven aquí. A los 14 días de haberte puesto la primera dosis, las personas que reciben placebo se siguen infectando, pero las personas que recibieron la vacuna no se infectan. Y la línea es plana. Eso significa que 2 semanas después de la primera dosis y 2 semanas después de la segunda dosis, ustedes están protegidos de COVID-19. ¿Qué tan buena es la vacuna? Aquí se los estoy presentando. La eficacia de la vacuna es 95%. ¿Eso qué significa? Que una persona que se vacuna 2 semanas después de la segunda dosis de la vacuna tiene 95% de posibilidades de no infectarse si se pone en contacto con COVID-19. La eficacia de la vacuna no es 100%. O sea, hay 5% de personas que no responden. ¿Por qué? Porque son muy mayores, porque tienen una enfermedad crónica muy severa, porque están tomando medicinas que alteran su respuesta inmune y ese 5% de las personas no están protegidas aunque se hayan vacunado. Por eso es que vemos a veces personas que aunque han sido vacunadas son positivas por COVID-19. Sin embargo, es importante que sepan que aunque esta vacuna evita el 95% de la enfermedad y no el 100% de la enfermedad, sí evitan el 100% de la mortalidad y el 100% de la hospitalización. Así que estas vacunas protegen aún más contra la enfermedad severa y contra la mortalidad. No son 100% perfectas para COVID-19 y una persona que se vacuna, si se infecta, puede desarrollar síntomas de resfriado común, puede que le duela la garganta, puede que tenga algo de fiebre, pero esa persona no va a morirse porque la vacuna va a evitar que esa persona se muera. Así que son vacunas altamente eficaces, también son altamente seguras. Señores, hoy en día en el mundo se han administrado 3.000 millones de dosis de vacunas. Nunca en la historia de la humanidad hemos administrado tantas vacunas. Esta vacuna es extremadamente segura.
Podemos hablar de los efectos secundarios más comunes más adelante, pero los dos más comunes es alergia. Hay personas que desarrollan alergia severa, pero no ha muerto una sola persona de alergia severa. Y hay un número pequeño de personas que cuando se aplica la vacuna de AstraZeneca pueden desarrollar una alteración de las plaquetas con la formación de trombos. Muy raro, menos de una persona por 100.000. Esto es aproximadamente 10 personas por millón de personas vacunadas. O sea que en Panamá vamos a poner 1 millón de dosis de vacunas de AstraZeneca y es posible que encontremos 5 personas de ese 1 millón de dosis que apliquemos que pudiera desarrollar un evento adverso por la vacuna. Sin embargo, la vacuna va a evitar que se mueran y que esas personas se infecten y que esas personas se enfermen por COVID-19. Esta es la vacuna de AstraZeneca. La vacuna funciona diferente. Aquí tenemos un vector viral. Aquí se introduce la vacuna dentro de un virus que ha sido modificado para que no cause síntomas. El virus se inyecta, se replica dentro del núcleo, posteriormente se produce la proteína y las células de nuestro sistema inmune nos protegen en contra del COVID-19. Si ustedes recuerdan la figura anterior, aquí tenemos tiempo, aquí tenemos personas infectadas, personas no vacunadas, cómo los casos comienzan a incrementar, personas vacunadas, cómo hay menos casos. La vacuna de AstraZeneca también es una vacuna altamente eficaz, protege 70% contra COVID, leve, moderado a severo, pero también tiene una eficacia cercana al 100% en casos de COVID severo. Esto es algo de las variantes, esto lo podemos pasar y podemos hablar más adelante de las variantes. Le hemos cambiado el nombre, ahora les llamamos alfa, beta, gamma, delta. Y a ver, ¿por qué las variantes son importantes? Los virus mutan, los virus cambian, los virus intentan multiplicarse dentro de nuestro cuerpo. Y nos preocupan los virus si ellos son capaces de transmitirse más eficientemente, si producen enfermedad muy severa o si ellos logran escapar las vacunas. Hay 4 variantes que nos preocupan. La alfa, que se originó en Inglaterra, la beta, que se originó en Sudáfrica, la gamma, que se originó en Brasil, y la delta, que se originó en India. Y estas variantes han logrado incrementar su habilidad para transmitirse. Ellas se transmiten más eficientemente. Y aquí podemos ver, por ejemplo, esta es la variante Delta, esto es Inglaterra, esto era otros coronavirus. Aquí notamos cómo a principios de abril comienza la variante Delta a diseminarse a nivel mundial. Esta es la India, perdón, y noten cómo hay un incremento de la variante Delta que reemplaza a las otras variantes. ¿Protegen las vacunas contra las variantes? Sí, protegen contra las variantes. Eso lo podemos ver con estas columnas. Aquí tenemos porcentaje de anticuerpos que producen las vacunas. Mientras más alta la columna, más alta es la protección. Esto sería la variante original. Aquí vemos que la vacuna de Pfizer protege contra la variante original. Esta sería la variante alfa de Inglaterra. Noten que las columnas tienen la misma altura. La vacuna de Pfizer protege contra la variante inglesa. Esta es la variante brasileña. Noten que la altura de las columnas es casi igual. La vacuna de Pfizer protege contra la variante brasileña. Esta es la variante surafricana. La vacuna protege menos contra la variante surafricana que contra la variante inglesa y la variante surafricana, pero sí protege contra la variante brasileña, solo que necesita 2 veces más poder para poder proteger en contra de la variante de Sudáfrica. Y eso lo vemos aquí. Esto es un estudio en Qatar, en el Medio Oriente, utilizando la vacuna de Pfizer y utilizando la vacuna de AstraZeneca. Y aquí tenemos, por ejemplo, la variante inglesa, la variante surafricana, y aquí tenemos la efectividad, 100% de protección en contra de la variante inglesa, 100% de protección en contra de la variante surafricana. Esta es la vacuna de Pfizer, perdón, no es la vacuna AstraZeneca, esta es la vacuna de Pfizer que se usa en nuestro país, que está aquí, la vacuna DNT 162B2, que es la vacuna de Pfizer. 100% de protección contra la variante inglesa, 100% de protección contra la variante surafricana, contra los casos graves de esas 2 variantes. Esto es la vacuna de Pfizer y la vacuna de AstraZeneca. Esto es Pfizer, esto es AstraZeneca. Esta es protección de la vacuna de Pfizer, esta es protección de la vacuna de AstraZeneca. Y noten la protección contra las formas graves, 93% y 88%. Y aquí tenemos 66% y 59%. Esto es cualquier severidad, perdón. Esto no es contra las formas graves. Vamos a verlo aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, la protección de la vacuna de Pfizer
contra el COVID grave, 89 al 100%. Protección de la vacuna de AstraZeneca contra COVID grave, 100% de protección. O sea que la protección de ambas vacunas contra las formas graves de COVID-19 es igual, básicamente 100% en contra de COVID grave por una y por otra vacuna. Esto es Panamá. ¿Y qué les estoy mostrando aquí? ¿Cuál es el comportamiento de la pandemia en nuestro país? Recuerden que la pandemia inició en marzo del 2020. Aquí tenemos la primera ola de la pandemia, disminuye aproximadamente en agosto, nunca disminuye totalmente, tenemos una meseta y noten cómo la segunda ola comienza a aparecer en noviembre, alrededor de las fiestas patrias. Hay un gran pico con la tercera ola. Panamá es uno de los países más afectados, se logra controlar la pandemia, disminuyen los casos. Durante los últimos meses, febrero, marzo, abril, logramos controlar la pandemia. Y noten cómo en Panamá está comenzando a incrementarse nuevamente la tercera ola pandémica. Si ustedes notan, la altura de esta barra de la tercera ola pandémica es igual a la primera ola pandémica. O sea que nosotros estamos teniendo hoy en Panamá el mismo número de casos en la tercera ola pandémica que tuvimos con la primera ola pandémica. Y estamos teniendo el mismo número de casos que tuvimos en noviembre. Aquí está noviembre, miren, esto es noviembre del año pasado. Tenemos el mismo número de casos que estamos teniendo en noviembre. ¿Eso qué significa? Que si nosotros no controlamos esta tercera ola, a través de la vacunación y a través del uso de las medidas de distanciamiento social, nosotros podemos llegar a tener una tercera ola que es mucho más grande que la segunda ola. Vamos a tener más enfermos, vamos a tener más terapias intensivas, vamos a tener más muertos. 30 a 40% de las personas que van a terapia intensiva mueren. Esto es una enfermedad seria, esto no es una enfermedad leve, esto es grave. Y como nosotros vamos, si nosotros proyectamos esto puede seguir incrementando y puede ser que la tercera ola sea mucho más alta que la segunda ola. De nuevo, noten que esta tercera ola está a la misma altura de la primera ola y está a la misma altura de noviembre del año pasado. Cuando la tercera ola comenzó, nosotros estábamos en el mismo número de casos que tenemos el día de hoy. Por eso es importante que nos cuidemos, por eso es importante que nos vacunemos en contra de COVID-19. Para terminar, esto es Panamá, esto es el vacunómetro, esto ustedes lo pueden ver en el internet. Ustedes ven que aquí nosotros hemos aplicado, esto es un poquito más alto, pero lo podemos utilizar como un ejemplo. Hemos aplicado aproximadamente 1.6 millones de dosis en Panamá. La mayor parte de las personas que han sido vacunadas en Panamá han recibido una dosis de la vacuna. Nosotros tenemos 24% de la población del país con una dosis. Menos personas han recibido 2 dosis, aproximadamente 13% de las personas en Panamá han recibido 2 dosis de la vacuna. La mayoría de las vacunas que hemos administrado es la vacuna de Pfizer, hemos administrado menos vacunas de AstraZeneca, pero es importante que nosotros vacunemos con la vacuna que existe el día de hoy. Hoy en Panamá nosotros hemos iniciado la vacunación de las personas mayores de 40 años de edad. En el circuito 3.2 y en el circuito 7.1 vamos a vacunar por barrido, vamos a vacunar a todas las personas mayores de 16 años de edad. En el circuito 8.8 en San Francisco vamos a vacunar personas mayores de 40 años de edad. Y ustedes pueden ver aquí los diferentes circuitos, las personas que se están vacunando en los diferentes circuitos, y aquí pueden ver el número de personas que estamos vacunando día a día. El mejor día que vacunamos en Panamá, vacunamos 41,000 personas. Eso fue en el mes de junio, ¿sí? Aproximadamente a mitad de junio, ese día vacunamos 41,000 personas. Si nosotros logramos vacunar 41,000 personas al día, durante 7 días a la semana, podemos vacunar 280,000 personas por semana, 560,000 personas por quincena, más de 1 millón de personas por mes, y nosotros pudiéramos en el mes de julio, agosto y septiembre lograr vacunar, administrar más de 6 millones de dosis de vacunas, y de esas, recuerden que hemos puesto 1.6 millones. A nosotros nos hace falta vacunar, ¿sí?, a 4.4 millones de personas para que nosotros lleguemos a la protección de rebaño. Esta es mi última diapositiva, donde yo estoy resumiendo un poco lo que les he estado hablando esta mañana. Y disculpen que me haya extendido tanto, pero creo que era importante darles esta información. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nuestro sistema inmune combate exitosamente el COVID-19. Si sobrevivimos,
20 a 40% de las personas son asintomáticas, 80% de las personas tienen enfermedad leve, 95% de las personas que se enferman sobreviven. Sin embargo, 20% de las personas que sobreviven tienen secuelas físicas, tienen secuelas neurológicas, tienen secuelas cardíacas, tienen secuelas gastrointestinales y esas personas pueden vivir muchos meses con esas secuelas de COVID-19. Así que aunque sobrevivas, puedes tener secuelas de esta enfermedad y todo esto se puede evitar si las personas se vacunan. La inmunidad la inmunidad natural es protectora. Nuestro sistema inmune nos protege cuando nos vacunamos porque nosotros producimos anticuerpos, producimos respuesta inmune celular que nos protege. Hay 285 vacunas en desarrollo. Hoy tenemos 15 vacunas en fase 3 de investigación. Hay 11 vacunas autorizadas. Aquí yo decía 2.000 millones de dosis. Esto era el 8 de junio. Hoy hay 3.000 millones de dosis de vacunas administradas a nivel mundial. Esta es la vacuna que más rápidamente se ha administrado a nivel mundial y es una de las vacunas más seguras que existen en la historia de la vacunología. Así que yo voy a parar aquí, Cecilia, y puedo abrir a una sección de preguntas y respuestas, si existen preguntas o si tienen tiempo, porque no sé si tienen tiempo. Sí, gracias, doctor Ortega. Por supuesto que tenemos tiempo, porque las interrogantes son muy frecuentes dentro, por lo menos, de nuestro ámbito de trabajo, y yo sí quisiera abrir el espacio y aprovechar que tenemos al doctor Ortega en estos momentos para hacerles las preguntas o las inquietudes que tenemos. No se las guarden, porque muchas veces piensan que se van a hacer preguntas tontas. No existen preguntas tontas en este momento. Son preocupaciones reales. Así que aprovechemos que está el doctor Ortega y abrimos pues el compás para cualquier tipo de pregunta o dudas que tengan, compañeros. Por favor. Reinaldo tiene la palabra. Sí, buenos días, doctor. Muy interesante su presentación. Yo tengo una preguntita ahí que creo que está en el ambiente. La combinación, ¿usted recomienda la combinación de vacunas? Por lo menos, si yo me vacuné con AstraZeneca, la próxima vacuna que fuera Pfizer, ¿usted qué recomienda con su experiencia? Gracias, Reinaldo, por tu pregunta. Hoy sabemos, hay por lo menos 5 estudios científicos, uno en España, 2 en Alemania, 4 estudios científicos, uno en Inglaterra, que demuestran que cuando usted combina las vacunas hay una mejor respuesta inmune, hay una mayor producción de anticuerpos. Sin embargo, esos son estudios pequeños, son estudios de algunos cuantos cientos de sujetos, y el día de hoy la recomendación es que las personas se pongan la segunda dosis de la misma vacuna que recibieron la primera dosis, basado en estudios de más de 100.000 sujetos. Sabemos que es seguro, Reinaldo, sabemos que las personas producen una buena respuesta inmune, pero son estudios todavía muy pequeños y nuestra recomendación es esperar. Es posible que en el futuro eso lo recomendemos. El día de hoy en Panamá no las estamos combinando y el día de hoy la recomendación en nuestro país es ponerse la segunda dosis de la misma vacuna que usted se puso la primera dosis. ¿En qué momento pudiéramos hacerlo, Reinaldo? Imaginemos que no lleguen vacunas de AstraZeneca para lograr recomendar completar el esquema de vacunación con la vacuna de Pfizer para que las personas no se queden con segunda dosis, por ejemplo. Esa sería una recomendación. O que exista alguna variante que evada la respuesta inmune de la vacuna de AstraZeneca, que todavía no existe el día de hoy, y nosotros entonces recomendemos combinar las vacunas para tener una respuesta inmune más robusta. Pero hoy la segunda dosis debe ser de la misma vacuna que se puso la primera dosis. Gracias, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Sí, la siguiente pregunta, Guillermo Vargas. Sí. En la historia de la pandemia, pareciera ser que los últimos años se están acortando el tiempo de las pandemias. Es decir, que cada
cierto tiempo más corto se están presentando pandemias. ¿Qué nos puede decir al respecto? Si es una tendencia real o qué podemos esperar respecto a eso. Guillermo, tu pregunta es excelente y es correcto. Estamos teniendo brotes epidémicos y pandemias más frecuentes. En el siglo XX tuvimos 4. En el siglo XXI llevamos 2 pandemias y llevamos 3 brotes epidémicos graves, ébola, SARS-CoV-1 y MERS. Así que hemos tenido 5 brotes epidémicos en los primeros 21 años del siglo XXI. Hay cientos de coronavirus. Ustedes, algunos son especialistas en el tema de mamíferos y sabemos, por ejemplo, que hay muchísimas especies de murciélagos y hoy el 10% de los murciélagos están infestados con algún tipo de coronavirus. Así que vamos a tener más pandemias por coronavirus. Esto se debe en gran parte, Guillermo, a una multiplicidad de factores. Cambio climático es un tema importante. Nosotros estamos cada día más instruyendo, entrando a donde está el nicho, donde estos animales conviven y en donde existe un ciclo biológico y nosotros estamos irrumpiendo en ese ciclo biológico a través de represas, a través de lo que son sistemas de electrificación, a través de la agricultura, a través de la urbanización. Y el día de hoy también tienes maneras de viajar que tú en 12 horas puedes estar de un lugar del mundo en otro lugar del mundo fácilmente. Así que una persona infectada se puede subir a un avión en Asia y estar en Europa o estar en América Latina entre 12 y 18 horas. Es más frecuente, hay una transmisión más común. Nosotros por eso es que tenemos que trabajar en invertir y en desarrollar mejores vacunas y entender esa relación entre el ambiente, el ser humano y los animales que nos permita evitar esas pandemias. Pero están ocurriendo más frecuentemente y va a haber más pandemias en el siglo XXI. Esta no es la última pandemia. De hecho, recientemente, hace 1 o 2 semanas, observábamos la transmisión de influenza aviar, de un brote de influenza aviar en Asia, en donde estos virus tienen una letalidad del 40% de la influenza aviar. No estábamos hablando de SARS-CoV-2, que tiene 2%. Aquí estás hablando de 40% de letalidad. Así que tenemos que estar preparados para desarrollar mejores vacunas y más rápidamente en contra de estos nuevos virus emergentes. Muchas gracias. Y licenciada Mixila Zamudio. Sí, esta pregunta de pronto va a sonar un poco así como simple, pero es una pregunta o una aseveración que nos hacen nuestros colaboradores que realmente no logramos que se inserten en el tema de irse a vacunar. Entonces, uno es, yo estoy usando anticonceptivos y tengo mucho riesgo de desarrollar trombosis. La otra es, si yo estoy resfriado y tengo alergias, tampoco me puedo vacunar, alergia de esta sinusitis. Entonces, esa es una situación que entre mujeres nos está pasando con las mayores de 30 años que quisimos inducir a que fueran a vacunarse en estos días atrás. Y el otro es el tema de que con el tema de las alergias, muchas personas son alérgicas, y más en ambientes de trabajo como los nuestros, que son edificios viejos, que desarrollan mucha humedad, pues hay mucho tema de esto de las alergias. Entonces, son 2 causales que los colaboradores nos indican para no aceptar el proceso de vacunas. Entonces quisiera que nos hablara sobre este tema para, si estás grabando Lirian, como esta grabación podemos compartirla con los compañeros, pues tener argumentos para poder nosotros convencer a los compañeros que se vacunen. Muchas gracias. A ver, la única contraindicación que existe a la vacuna el día de hoy es alergia a un componente de la vacuna. Una persona que desarrolla alergia a la primera dosis de la vacuna, por ejemplo, tiene que usar como segunda dosis una vacuna diferente. En el mundo, 20% de las personas sufrimos de algún tipo de alergia. A mí me da rinitis alérgica, hay personas asmáticas, hay personas alérgicas a los alimentos, hay personas alérgicas a la picadura de insectos, hay diferentes tipos de alergia. Esa no es una contraindicación a la vacunación.
Todas las personas alérgicas, de hecho, deben vacunarse. Las personas que han tenido historia de alergia severa, lo que tienen que decirle cuando se van a vacunar es: yo tengo historia de alergia severa. ¿Qué es una alergia severa? Aquella persona que se inyectó algún tipo de medicamento, un antibiótico por ejemplo, y terminó en el cuarto de urgencia con una alergia severa. Esa persona le tiene que decir al sitio donde se va a vacunar que tiene historia de alergia severa, para que esa persona se quede 30 minutos en el lugar de vacunación. En cada sitio de vacunación en Panamá hay personas entrenadas para manejar una alergia severa. ¿Hemos tenido casos? Sí, hemos tenido casos de alergias moderadas, hemos tenido casos de alergia severa, se han tratado en el sitio de la vacunación y las personas todas se han recuperado y ahora están protegidas contra COVID-19. La alergia no es una contraindicación. De hecho, si usted es asmático, y el asma es una alergia, es un tipo de alergia, debe vacunarse, porque la persona asmática, asmático severo, que toma esteroides, por ejemplo, es más susceptible a enfermarse con COVID-19. Entonces, en lugar de ser una contraindicación, las personas con alergia deben vacunarse. No existe una contraindicación de ningún tipo de alergia, excepto que la persona sea alérgica a la vacuna, a un componente de la vacuna, y de esa manera no se pudiera vacunar. En términos de anticonceptivos, es más, los anticonceptivos son mayor riesgo de tromboflebitis profunda que la vacuna de AstraZeneca. 4 veces más riesgo. La mujer embarazada, la mujer puérpera, tiene mayor riesgo de tromboflebitis profunda debido al embarazo, y de hecho tiene mayor riesgo, si se embaraza y le da COVID-19, de morirse. Por eso estamos vacunando a la mujer embarazada. Trombos. ¿Qué porcentaje de personas que le da COVID-19 producen trombo? 20%. De las personas que les da COVID-19, 20% les da trombo. Así que usted no se vacuna por temor al trombo, pero si usted le da COVID-19, usted le va a dar, en el 20% de los casos le puede dar una tromboflebitis profunda y un embolismo pulmonar. Si usted toma anticonceptivos, no hay ninguna contraindicación a vacunarse con ninguna de las vacunas que existen el día de hoy, ni la vacuna de Pfizer ni la vacuna de AstraZeneca. El fenómeno que se ha observado con la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Johnson & Johnson, que la frecuencia es, le voy a repetir, 1.3 por 100.000 personas vacunadas, 13 por 1 millón de personas vacunadas. Ese es el riesgo. Sin embargo, el riesgo en Panamá de que te dé COVID-19 es 900 por millón. O sea, el riesgo de que te dé COVID en Panamá es 700 veces más alto de que te dé un evento secundario a la vacuna de AstraZeneca. Así que no hay contraindicación a vacunarte, porque el fenómeno es un fenómeno autoinmune. De hecho, si tú tuviste un fenómeno de la coagulación, si tú tuviste alguna vez anticoagulada, no es contraindicación para ponerte ninguna de las vacunas que existen el día de hoy. Las personas que toman anticonceptivos se pueden vacunar perfectamente con cualquiera de las dos vacunas. No existe un mayor riesgo de ninguna contraindicación en las mujeres que toman anticonceptivos. 10% de las mujeres en el mundo toman anticonceptivos, ¿sí? Imagínense que no vacunemos al 10% de las mujeres en el mundo porque toman anticonceptivos. Deben vacunarse y deben protegerse. No es una contraindicación para la vacunación con ninguna de las dos vacunas. Gracias. Doctor Santos Sanjur. Gracias, Lirian. Doctor Ortega, quiero felicitarlo por tan excelente explicación. Me gustaría, doctor Ortega, invitarlo para una charla similar. Yo soy el director nacional de salud animal. Tenemos unos 250 colaboradores trabajando día y noche en la prevención de la salud animal en este país, y que se han mantenido durante todo el periodo de pandemia laborando a pesar de los riesgos y los temores. Se sabe muy bien que uno de los principios fundamentales de la salud, y entre eso la salud animal, es que independiente de la condición social, política, económica, sanitaria de un país, los servicios no se pueden detener, pero lógico que trabajaríamos mucho más descansados si nuestro personal estuviese vacunado. Tenemos un personal ya en faja de riesgo por edad, que gracias a Dios ya están vacunados, pero el personal joven
que todavía no está en la programación de la vacuna de Pfizer. Estamos haciendo un esfuerzo para que se vacunen con la vacuna de AstraZeneca. Tenemos ya 54 funcionarios que se han aplicado la vacuna de AstraZeneca y creo que una charla como la que usted nos acaba de exponer va a contribuir mucho a disipar los temores que hay con relación a la vacuna de AstraZeneca, porque incluso tenemos personal que dice que no se van a vacunar con ninguna de las dos vacunas. Digo, bueno, eso es imposible, hay que vacunarse con alguna. Para ver si usted nos colabora en un evento similar virtual con el personal de la Dirección de Salud Animal, si es posible. Yo me contactaría con la doctora Cecilia para organizar este evento. La pregunta que quiero hacerle, doctor Ortega, ya con relación al tema es ¿qué nos puede aportar con relación al periodo de protección de la vacuna, tanto de AstraZeneca como de Pfizer? Muchas gracias por la pregunta y con mucho gusto acepto conversar con los empleados que están a su cargo. Será un placer. Y hace poco yo mencionaba en alguna conversación algo que fue malinterpretado como una discriminación para las personas que no se vacunan, porque la vacunación en Panamá es voluntaria. Sin embargo, los países están tomando posiciones en relación a proteger a su población, y en esas recomendaciones que Europa, Estados Unidos de Norteamérica y otros países están haciendo, por ejemplo, parece indicar que en el futuro usted no va a poder viajar si usted no está vacunado. No va a poder ir a muchas partes del mundo si no está vacunado. Lógicamente, en una situación en donde la gran parte del mundo todavía no está vacunado, eso es un problema, sobre todo los países más pobres del mundo, África, Asia, algunos países de Centroamérica todavía apenas están comenzando a vacunar, y uno tiene que ser muy cuidadoso con ese tipo de recomendaciones, pero todo parece indicar que hacia allá va el mundo. Y también mencionaba yo en esa conversación que existen ciertos tipos de empleos donde las compañías muy probablemente no van a aceptar personas que no estén vacunadas. Lógicamente, esto se debe a que la persona no vacunada es una persona que se puede infectar, es una persona que puede transmitir el virus, es una persona que se puede enfermar y es una persona que puede dar origen a variantes. Y a pesar de que usted esté vacunado, esa persona no vacunada puede dar origen a variantes que pueden evadir las vacunas, y nosotros estaríamos en el futuro en el mismo problema que estamos el día de hoy si las personas no se vacunan. Así que va a haber medidas en el futuro por algunas autoridades internacionales que va a limitar el tránsito de las personas no vacunadas. Por eso es importante vacunarse. Es importante también vacunarse porque vacunándose uno protege a los demás. Si usted tiene niños en su casa, adolescentes, menores de 16 años de edad, y usted no se vacuna, y usted trabaja fuera de su casa, usted puede traer el virus a su casa y usted puede infectar a esos adolescentes, o puede infectar a un adulto mayor que no respondió a la vacuna, o puede afectar a una persona que tenga algún tipo de enfermedad crónica que no ha respondido a la vacuna. Pudiera ser, por ejemplo, una persona con trasplante, una persona con cáncer, una persona con enfermedad renal crónica, que si usted no se vacuna, usted le puede traer el virus a la casa y lo puede infectar. Por eso es importante y nosotros recomendamos fuertemente la vacunación. Yo lo hice, yo me vacuné a mi esposa, vacuné a mi nieta, vacuné a mi hija y vacuné a mi yerno en un estudio de investigación porque queríamos ayudar a desarrollar una vacuna en contra de COVID-19. Así que si queremos protegernos y queremos proteger a los demás, queremos ser solidarios, tenemos que vacunarnos. En Panamá solamente 85% de las personas están aceptando vacunarse, y eso es muy bajo. Eso significa que 15% de las personas en nuestro país, si no se vacunan, van a estar infectándose a lo largo de los próximos años. Este virus no se va a ir si nosotros no nos vacunamos. Este virus va a seguir circulando. Este virus va a seguir infectando personas y va a seguir llevando personas a la terapia intensiva y va a seguir matando personas. Y ese 15% va a ser el blanco de ese virus. Hoy sabemos que 99% de las personas que se están muriendo en Estados Unidos, en Israel, son personas no vacunadas.
O sea, sí hay un incremento de casos, pero no se está muriendo la persona, y las que se están muriendo son las personas no vacunadas. Entonces, esto es un tema serio. Hay 4 millones de personas muertas, familias que han perdido miembros de su familia. Yo he perdido primos, he perdido tíos en La Chorrera que no se vacunaron porque la vacuna no estaba disponible y fallecieron. Así que yo con mucho gusto participo en alguna conversación con las personas que trabajan con usted. En términos de duración de la protección no lo sabemos todavía. Sin embargo, cada vez tenemos más evidencia que es posible que si el virus no cambia, si nosotros no tenemos variantes, usted no va a necesitar vacunarse nuevamente probablemente en 2 o 3 años. 2 o 3 años, si el virus no cambia. Si el virus cambia y tenemos mutantes, variantes, entonces es posible que tengamos que vacunarnos como nos vacunamos para la influenza anualmente. Hoy en día creemos que con los virus que están circulando actualmente no nos vamos a tener que vacunar nuevamente en 2 o 3 años, pero eso puede cambiar. Así que tenemos que seguir vigilando el virus, tenemos que vacunar al mayor número posible de personas lo más rápidamente posible, porque una persona vacunada es una persona protegida, es una persona donde el virus no puede entrar y donde el virus no se puede multiplicar. Así que 2 o 3 años probablemente, pero si el virus cambia, puede ser cada año. Doctor, tengo una pregunta. ¿Qué sucede? Usted mencionó algo de las personas que están tomando inmunosupresores que no deben vacunar. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué no debe vacunarse alguien que tome inmunosupresores, por ejemplo, por alguna enfermedad inmunológica? Sí se debe vacunar. A ver, pacientes que viven con VIH, pacientes con cáncer, pacientes trasplantados, pacientes que tienen colitis ulcerativa, pacientes que tienen artritis reumatoidea, pacientes que tienen cualquier enfermedad donde le dan una droga inmunosupresora, esa persona se debe vacunar. Lo que no sabemos el día de hoy, Lirian, y gracias por tu pregunta, es si esas personas van a necesitar más de 2 dosis de la vacuna. De hecho, hay lugares en el mundo hoy, Francia, Estados Unidos, donde ya se están recomendando una 3ª dosis para esas personas. Entonces, hoy no sabemos cuál es la protección que esas personas tienen. Tenemos información científica publicada que indica que las personas que toman drogas inmunosupresoras, dependiendo de la droga que tomen, porque hay algunas que afectan más la inmunidad celular y otras que afectan más la inmunidad humoral, unas que son más fuertes que otras, esas personas pueden quedar protegidas entre el 50 y el 70% de los casos cuando tienen 2 dosis de la vacuna. Por eso se está recomendando hasta una 3ª dosis de la vacuna. Así que sí se tienen que vacunar, pero además todas las personas que viven con esta persona tienen que vacunarse, porque todas estas personas vacunadas están protegiendo a esa persona. Mi hermana tiene colitis ulcerativa, por ejemplo. Ella toma tratamientos inmunosupresores. Su hijo está vacunado, su hija está vacunada, porque ella muy probablemente no va a responder igual. Y para protegerla, todas las personas que están alrededor de ella tienen que estar vacunadas. Regresando al tema de los no vacunados, por ejemplo, yo no acepto una persona no vacunada en mi casa. ¿Sí? O sea, si usted quiere entrar a mi casa a tomarse un café conmigo, a conversar conmigo, ir al fin de semana, tiene que estar vacunado. ¿Sí? Y aunque sea miembro de mi familia, si no está vacunada, no va a entrar a mi casa. Mi casa es mi territorio, ahí yo puedo decidir lo que yo quiero hacer y en mi casa no entra una persona que no esté vacunada. ¿Por qué? Porque yo estoy en un estudio de investigación, el estudio de investigación en realidad falló, la vacuna no funciona exactamente como queríamos que funcionara, yo me tengo que vacunar y no me he vacunado todavía, así que tengo que esperar que me toque vacunarme para quedar protegido. Así que yo no acepto personas no vacunadas en mi casa porque yo no estoy vacunado el día de hoy. Okay. Doctor Roberto Mancilla, ingeniero Roberto Mancilla. Ante todo, muy buenos días. Doctor Ortega, ¿qué me puede comentar sobre el síndrome inflamatorio multisistémico en niños? Sí, muchas gracias, doctor. Excelente pregunta. Eso es una enfermedad inflamatoria que es una consecuencia de la infección previa por el virus, en donde un número pequeño de niños, sobre todo niños entre 5, 10, 15 años de edad, desarrollan un proceso inflamatorio que afecta
el endotelio, que son las células que cubren los vasos sanguíneos, y este proceso inflamatorio produce, por ejemplo, afectaciones del miocardio, produce afectaciones de ciertos tipos de tejidos, y estos niños requieren hospitalizarse y tratarse como si fuera una enfermedad de Kawasaki. Es muy parecido a la enfermedad de Kawasaki, solo que la enfermedad de Kawasaki da en niños mucho más pequeños, sobre todo infantes y sobre todo niños varones. El síndrome inflamatorio multisistémico, hay casos en Panamá, de hecho ha habido fallecimientos en Panamá. Estos son niños que se infectaron y que tienen ese proceso inflamatorio. De hecho, es una de las razones por la cual es importante vacunar a los niños para evitar que estos niños se infecten y puedan desarrollar ese síndrome inflamatorio multisistémico. Estos niños, al tener el endotelio afectado, no solo tienen afectación del miocardio, tienen afectación del tracto gastrointestinal y pueden tener afectación de otros tejidos porque el endotelio cubre todos los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo. Así que se trata con inmunoglobulinas, puede tener secuelas a mediano plazo. Afortunadamente la gran mayoría de los niños se recupera, pero estos niños pueden tener secuelas a mediano plazo por este síndrome inflamatorio multisistémico, que es una secuela, es una consecuencia de la infección causada por COVID-19. Ingeniero Alfonso Moreno. Muy buenos días a todos, doctor Ortega. Quería hacerle una pregunta. Me preocupa un poco la situación. Yo ya tengo mi primera dosis de AstraZeneca. Estoy en Darién. Estoy en un área donde realmente están entrando inmigrantes. Ya nos respondió que la protección es de 2 a 3 años, pero me preocupa si entrar una variante del virus que no es protección contra AstraZeneca, pudieran suministrarse, aunque no haya cumplido el periodo de protección, otra vacuna que pudiera combatir ese virus si se diera el caso. Alfonso, gracias. Y tu pregunta es una oportunidad para comentar dos cosas importantes. Una es que el día de hoy en Panamá estamos administrando la segunda dosis 12 semanas después, y es posible que nosotros dentro de poco recomendemos acortar ese periodo de tiempo, porque sabemos que las personas que tienen 2 dosis estamos más protegidos que las personas que tienen 1 dosis. Sin embargo, para nosotros era importante administrar la mayor cantidad posible de vacunas para proteger al mayor número posible de personas, porque 1 dosis de la vacuna protege. Esa es una cosa importante. Lo segundo, Alfonso, es que el Instituto Gorgas está estudiando las variantes que están circulando en Panamá, y en Panamá hay 9 variantes circulando. Hay la variante alfa, que fue la que se originó en el Reino Unido, y la vacuna AstraZeneca funciona perfectamente contra la variante alfa. Y está la variante gamma, que fue la que se originó en Brasil, y la vacuna AstraZeneca también funciona muy bien para la variante gamma. Sin embargo, la variante delta requiere 2 dosis de la vacuna, tanto de Pfizer como de AstraZeneca. No solo es de AstraZeneca, tanto de Pfizer como AstraZeneca. Hay estudios que indican que esta variante delta, que fue la que se originó en la India, requiere 2 dosis de la vacuna. Por eso es importante que el Instituto Conmemorativo Gorgas siga investigando las variantes que circulan en Panamá. No tenemos delta en Panamá, Alfonso, todavía, pero esa es una de las razones por las cuales es posible que nosotros recomendemos a mediano plazo, dependiendo de la vigilancia que el Gorgas realice, que nosotros acortemos ese periodo y que ahora, en lugar de aplicarla a las 12 semanas, la apliquemos en un periodo de tiempo más corto, probablemente 6 a 8 semanas. Y eso está pendiente de recomendarse. Nosotros nos reunimos todas las semanas, constantemente, todos los días estamos discutiendo esto. El Gorgas está haciendo esta vigilancia y nosotros muy probablemente vamos a recomendar acortar ese periodo para la segunda dosis. La vacuna que tienes, Alfonso, protege contra la alfa, protege contra la gamma, y tanto la Pfizer como la AstraZeneca requieren 2 dosis de la vacuna. Así que nosotros deberíamos de aplicar las 2 dosis de la vacuna y probablemente acortemos el periodo de administración de la vacuna de AstraZeneca de 12 semanas a 6 a 8 semanas. Muchas gracias, doctor. Ingeniera Yanel Sierra. Hola, doctor Ortega. Fui paciente de COVID, y en los periodos que estuve
en cuarentena estuve leyendo bastante. Pero hay una cosa que usted mencionó que habla sobre el material genético, o sea, el ARN, que usted dice que cuando mencionó, pues, que cuando el virus está, cuando el virus entra de manera externa, pues, del ambiente y todo esto, o somos contagiados, en nuestro organismo, ese ARN, ¿verdad? Ese ácido ribonucleico, entra directamente a la célula y se multiplica. Pero usted mencionó también que a través de la vacuna, cuando el virus es introducido a través de la vacuna, ella entra a los rizomas. Ajá, entran a los rizomas, pero a los ribosomas, perdón. Ellos entran a los ribosomas y ellos quedan allí y solamente se mantienen en ese nivel, pero no entran a la célula. ¿Qué diferencia hay entre el virus que es introducido a través de un contagio versus el que es introducido por la vacuna? O sea, el material genético. ¿Por qué aquel sí protege, que es el que es introducido por la vacuna, y el otro que es introducido por un contagio natural ambiental, este sí causa efectos negativos, pues a que nos contagiamos, nos enfermamos, vienen todos estos síntomas y esa consecuencia, y en cambio el de la vacuna, que también es un material genético, que usted mencionó claramente, entonces este sí que no. O sea, ¿qué diferencia hay entre eso? Tu pregunta es excelente. A ver, cuando te infectas con el virus, tienes una partícula viral y esa partícula viral está completa y en la parte de afuera tiene algunas proteínas que protegen al virus y le permite pegarse. Dentro del virus tiene el ácido ribonucleico. Cuando ese virus entra a tu cuerpo, por los ojos, por la nariz, por la boca, ese virus se pega a la célula. Una vez que se pega a la célula, entra. Y una vez que entra, el ácido ribonucleico del virus se multiplica dentro de tu célula. Y ese ácido ribonucleico hace que el virus se multiplique dentro de tu célula. Y dentro de tu célula tú tienes millones de partículas virales multiplicándose. Tu sistema inmune lo que intenta hacer es eliminar al virus y tú produces células que intentan destruir a esas células infectadas y produces anticuerpos que intentan neutralizar al virus. Si tú sobrevives, tú vas a quedar inmune por un tiempo, vas a quedar protegida por un tiempo. ¿Cuánto? Se piensa que esa protección dura por lo menos 8 meses y esa persona queda protegida. Sin embargo, esa persona puede reinfectarse con otro virus diferente o puede perder esa inmunidad con el tiempo y por eso se recomienda que las personas reciban por lo menos una dosis de la vacuna. Ahora, vayamos a la vacuna. En el caso de la vacuna es totalmente diferente. En el caso de la vacuna tú tienes una bolita de grasa que tiene dentro de la bolita de grasa solamente el ácido ribonucleico que codifica para una proteína, que es la proteína S. Por lo tanto, esa RNA dentro de tu célula no puede producir el virus, no te están infectando con el virus, tú no estás recibiendo el virus, no te puedes enfermar por la vacuna porque en realidad tú no estás siendo inyectada con el virus, estás siendo inyectada con una secuencia de letras que es el RNA mensajero, ¿ok? Ahora tu sistema inmune ha visto una sola proteína, tu sistema inmune produce una gran respuesta inmune que se concentra sobre un solo blanco y por eso la vacuna es mejor que la infección. Porque en el caso de la infección, tú estás respondiendo a muchas partículas virales, virus que se están multiplicando, que están cambiando constantemente, tu sistema inmune está confundido, está produciendo una gran respuesta inmune, pero está respondiendo contra múltiples cosas. La vacuna concentra toda esa defensa en una proteína, la llave que abre la puerta. Y si tú bloqueas la llave, bloqueas la cerradura, la llave no puede entrar. Y es lo que la vacuna está haciendo. La vacuna está bloqueando la cerradura para que la llave no entre. Y por eso la vacuna es mejor que la infección. Y las personas que se recuperan tienen que vacunarse por lo menos con una dosis, porque esas personas responden muy bien. Entonces, si resumo, cuando te infectas con el virus, te infectas con el virus completo.
El virus entra a tu cuerpo, se multiplica dentro de tu célula el virus completo. Cuando te vacunas solamente con una proteína, con la secuencia genética de una proteína. Y esa secuencia genética no te infecta, no te produce el virus, no te está multiplicando dentro de tu cuerpo y desaparece unos cuantos días después de vacunarte. Espero haberte explicado claramente. Sí, muchas gracias, pero ahora tengo otra pregunta sobre eso. O sea, quiere decir que yo, por ser paciente COVID, que fui contagiada, quiere decir que yo tengo 8 meses protegida, 1, y 2, por ejemplo, yo tengo fecha para vacunarme con la Pfizer. Sí, y ahorita mismo está la AstraZeneca. Entonces, pero dura mi periodo de vacunación, o sea, mi fecha de vacunación todavía no es pronta. O sea, usted me recomienda entonces que acuda a AstraZeneca. Yo soy paciente asmática, entonces tendría que acudir inmediatamente para protegernos con la vacuna AstraZeneca. Sí. Y se desistiría ya de la vacuna Pfizer, que ya yo tengo fecha. Mira, si tienes menos de 40 años y la vacuna está disponible, yo me vacunaría con la vacuna que esté disponible. Si tienes más de 40, ¿en qué circuito vives? En San Miguelito, 8, yo no sé cuál. Yo la verdad es que no 8-6 probablemente, sí. Ajá. Es posible que en 3 semanas no tengo aquí de memoria cuándo se vacuna en San Miguelito. Pero si hay una vacuna disponible, yo me pusiera la que está disponible. De hecho, tú necesitas una sola dosis de la vacuna. Tú vas a tener tantos títulos de anticuerpos mucho más altos que las personas que se van a poner 2 dosis de la vacuna porque tú te estás recuperando de COVID-19. Y de esa manera tu sistema inmune va a responder muy fuerte a la vacuna y vas a tener mucha protección. Sí, tienes que vacunarte. De hecho, en Estados Unidos y en Norteamérica la recomendación es que las personas se vacunen en los siguientes 3 meses después de haberse recuperado, para reforzar esa protección que hoy te está dando la infección natural, que no es perfecta. La vacuna protege mejor que la infección natural. Por eso que se está recomendando vacunar a las personas que se recuperan. Gracias, ahora sí estoy clarita. Doctor Avelino. Buenos días, doctor Ortega, de Santiago de Veragua, le saludo. Doctor Ureña, director nacional de ganadería, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Sí, la pregunta mía es el mismo caso de la anterior compañera que le plantea el caso. Y si esa compañera ya tenía las 2 vacunas y le da COVID suave, leve, sin síntomas, pocos síntomas, ¿cuál sería el estatus inmunológico de esa persona que teniendo las 2 dosis de Pfizer le da COVID, pero leve, súper leve, y ya pasó su cuarentena? ¿Y cuál sería el estatus inmunológico de esa persona? Esa persona está protegida. De hecho, le da COVID leve porque la vacuna lo protegió y por eso le da COVID leve. Esa persona no tiene que aplicarse ninguna otra dosis de vacuna. Esa persona tuvo sus 2 dosis, se infectó por algún motivo, probablemente no tenía los títulos anticuerpos necesarios o era una variante. Recordemos que de Chiriquí hacia acá, la variante que está afectando es la variante P1, que es la variante brasileña que entró a través de Costa Rica. Entonces, comienza en Chiriquí, continúa en Veraguas y llega hasta Coclé. Así que la variante brasileña, sabemos que la vacuna funciona, pero esa variante evade de alguna manera la vacuna y aunque no causa enfermedad grave ni muerte, la vacuna te protege de esa enfermedad grave y por eso tuviste enfermedad leve. Esa persona no tiene que hacer más nada, Avelino, está protegida y la infección natural muy probablemente reforzó la protección que la vacuna le estaba dando. Gracias, doctor. Ya sí. Bueno, muchas gracias a todos. Doctor, infinitas gracias por su compañía y su aporte grandísimo a la información que nos ha brindado a todo el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. En este estrado están todos los directores nacionales y regionales y esta información es de suma importancia para conocimiento de todos y para precisamente
conocer de antemano los avances que se han dado con el tema de la vacunación. Agradezco también el apoyo que nos pueda brindar con Salud Animal para darle la capacitación al personal que labora en esa unidad gestora de nosotros, sobre todo porque hay muchos veterinarios que tienen esa reticencia al tema de la vacunación, pero que es importante reforzar